Hola a todos, soy Raúl Ortega y esto es Thermobasic, el aliado en la ingeniería química. Comencemos. En el episodio anterior exploramos cómo programar una ecuación de velocidad de reacción utilizando el método de Runge-Kutta. Les comparto que he integrado este método directamente dentro de las funciones del simulador, simplificando su uso. Hoy nos sumergiremos en los detalles de cómo aprovechar al máximo esta mejora. Vamos a esto. Tenemos un reactor LHHW en el que el metanol reacciona con agua en estado gaseoso, ambos, para producir hidrógeno y también CO2. El reactor tiene 7 centímetros de largo con un catalizador, de diámetro 4 centímetros y está calentado por algún medio en una chaqueta a 390 grados centígrados con el fin de dar calor a esta reacción que es endotérmica. Aquí tenemos varias variables que han sido dadas de alta. Esta palabra define var es propia de Thermobasic. La mayoría de estas variables ya no se usan, fueron parte del desarrollo, pero no importa que si se encuentran, más adelante las voy a eliminar. Aquí tenemos unos vectores. Esta es la velocidad de reacción. Solamente vamos a usar el primer elemento porque solamente hay una reacción química. Y aquí ya empieza el código propiamente dicho. Esta instrucción no es necesario en este caso, pero esta instrucción es para que los resultados cuando se impriman estén en libras-mol por segundo, en lo que se refiere al título de los encabezados de las corrientes, o más bien la palabra que viene a la izquierda de todas las corrientes. Clear Screen borra los resultados los anteriores que van a estar de este lado en este editor de textos. Estamos empleando esta ecuación de estado, pero con todas las demás que tenemos, da el mismo resultado. Esta instrucción es para seleccionar el algoritmo para resolver la ecuación de estado. No hace falta ponerlo en este caso, pero solo que se usara una instrucción, ciertas instrucciones de equilibrio se usaría, pero bueno, aquí queda. El programa solamente tiene esta parte. Se leen los datos del reactor y se va a la subrutina del reactor tubular. Esta otra parte no se entra porque se entra con este if solamente aquí, pero esto era para checar la constante de transferencia de calor del cambiador de calor, y bueno, calculándolo todo completo de un solo paso no da, ¿no? Haciéndolo en pedacitos es posible que sí se calcule bien. Bueno, aquí vienen datos del video en YouTube de que me basé, que fue hecho por el profesor Iván Darío Gil de Venezuela. Tenemos la constante de los gases ideales cuando está en energía, si invertimos por libra-mol por grado Rankine. Esto es para utilizarla en las ecuaciones de velocidad de reacción. Y aquí tenemos las constantes de las ecuaciones de velocidad de reacción. Thermobasic usa sistema inglés y hay que transformar todo a esto. Y es importante hacerlo para lo que son libras-mol, y presión en psias, temperatura en grados Rankine.
con el fin de que cuando multipliquemos el flujo por la entalpía sea compatible y no haya que hacer cambios de unidades. Aquí tenemos estas variables que son para seleccionar primero la corriente de entrada, después la corriente de salida, y esta es una corriente de apoyo. Aquí usé de las corrientes negativas que van hasta la menos 10 y son para apoyarse cuando uno hace cálculos, e incluso para el equilibrio líquido y líquido-vapor. En esta variable pues se le puede poner el nombre que uno desea. Se encuentran los datos que se le van a dar a la subrutina del simulador, que ya está dentro del simulador, las que usamos en el video anterior, pero ya están dentro del simulador, y de esta forma es más fácil darle los datos. Hay que indicarle estas corrientes en esta parte, y después los datos del reactor, la longitud en centímetros, esto sí lo dejé en sistema internacional o métrico, sistema métrico, el diámetro largo 12 centímetros, diámetro 4 centímetros, fracción vacía 26.5%, densidad del catalizador 1.115 gramos de catalizador por centímetro cúbico, temperatura del fluido térmico que está en la chaqueta para calentar el reactor, son 390 grados centígrados, aquí está el ranking. La constante de transferencia de calor ya transformada a BTUs por segundo por centímetro cuadrado. Me parece que en el otro sistema era 0.018. Bueno, número de reacciones 1, entalpía de la reacción, aquí ya está calculada en BTUs por libra-mol. Y se calcula con las entalpías de formación de los productos y de los reactivos. El error medio en la conversión es de 11.03%. En el video anterior había desactivado esta parte, por lo que los resultados en esta ocasión van a ser ligeramente diferentes y además ligeramente mejores. Y aquí tenemos la estequiometría de la reacción, ¿sí? El primer compuesto, que va a ser el hidrógeno, es tres moléculas que se producen, ¿sí? El segundo es el dióxido de carbón, que es una molécula la que se produce, y las que se consumen es una de metanol y una de agua. Esta parte de aquí es para controlar un algoritmo dentro del simulador y seleccionar qué partes o qué subrutinas son las que se utilizan de las que vimos en el video anterior, porque pudiera ser que uno no necesitara alguna de estas o que incluya algunas diferentes más adelante. Print es para imprimir los resultados, para hacer la gráfica, y VAP es para indicarle que todo está en fase vapor y que se hagan los cálculos del balance de energía para calcular la temperatura a cada paso, utilizando solamente el vapor. Entonces, digamos, básicamente son los datos de la velocidad de reacción, las corrientes, los datos del reactor y después los compuestos. Aquí están seleccionados de la base de datos, esa la tenemos aquí. Y aquí se selecciona, ¿sí? Entre casi 1300 compuestos. Y claro, aparte hay una sección para calcular
para calcular las propiedades físicas en caso de que no las tuviéramos, que fuera un compuesto hipotético, pero esto se hace a través de las fórmulas del compuesto, de acuerdo a cómo se manejan en diferentes artículos en los que me basé. Y esto de acá es para calcular coeficientes de actividad. Bueno, finalmente el último dato son los datos de la corriente, que entra a 200 grados centígrados. Aquí es la transformación a Rankine. La presión en psias, el flujo, lo hemos cambiado para que quede en libras-mol por segundo, y la composición de la corriente de alimentación, y con phase B, fase vapor, se calcula esta corriente, lo que es decir, su entalpía y otras propiedades, entropía, volumen, bueno. Enseguida se llama a la subrutina tubular reactor. Aquí están definidas algunas variables que pudieran estar repetidas anteriormente y no hay ningún problema. Lo hice de esta manera porque siempre conviene que el nombre de las variables esté definido para evitar errores cuando se programa, aunque el simulador lo marca. Pero además están repetidas debido a que todas las variables en ThermoBasic son globales. Entonces, si las ponemos en una subrutina y las ponemos en otra, no habría que estar quitándolas para decir que ya se definieron. Por eso lo hice de esta manera. La variable I01, I0, por ciento, significa variable entera simple en el BASIC, sobre todo en los originales como GWBasic y otros anteriores, ¿no? De otros microprocesadores. Bueno, aquí esta variable es para controlar la iniciación y la terminación de los cálculos, y cuando se encuentra en un proceso intermedio. Aquí es para iniciar, tiene que valer 0. Y bueno, copia la corriente de entrada a la corriente 2, con la que se va a ir calculando cada paso hasta que se concluya el cálculo del reactor. Y aquí las estamos imprimiendo inicialmente, van a valer lo mismo. Y aquí tenemos varios casos que vimos en el video anterior. En esta ocasión solamente veremos el caso 1 y lo vamos a ver con varios pasos diferentes. Con el 5, que pues funciona muy bien. Y aquí está cómo programar todo esto. Tenemos que colocar la distancia inicial y una distancia inicial también en esta variable de apoyo. Vamos a hacer muchas iteraciones, pero antes de 5000 va a terminar. Y llamamos a estas dos subrutinas que estaban en el video anterior, y las mantuve fuera debido a que las ecuaciones de velocidad de reacción son muy variables, y pues el usuario las puede programar, no es difícil. Y si las pusiera dentro del simulador se complicaría mucho Y esta subrutina es la que va a llamar a todas las demás subrutinas que usamos anteriormente, pero que ya están dentro del simulador. Y bueno, cuando la variable flag init en valga -1, ya indica que ya se terminaron los cálculos, se imprimen los resultados, se regresa y se determina. Ahora vamos a ver esta rutina, la vimos anteriormente, y solo vamos a utilizar el caso 1. Este es un polinomio que ajusté con instrucciones de
que se encuentran en la interfase gráfica de ThermoBasic, y está basado en datos que tomé del video al que ya hice referencia, pero después la tuve que modificar porque no daba exactamente los resultados que debía y volví a ajustarla. Si la distancia vale más de 12, pues se toma ya un valor fijo. Bueno, esa variable se llama eta, o así la nombré, pues. Vamos a la siguiente subrutina. Esta es la de velocidad de reacción. Y esto nada más es la ecuación de velocidad de reacción en la que calculamos las presiones parciales del metanol, el agua y el hidrógeno en la corriente 2, su temperatura. Y aquí tenemos las constantes. Esto se pudo haber colocado anteriormente, pero bueno, aquí dejé la transformación de las unidades para que quede en libras-mol por segundo por centímetro cuadrado. Esta ecuación lleva varias constantes, pero digamos que esta es la que lleva unidades, km, y es el valor fijo por la exponencial de otro valor y dividido entre la ecuación de los gases ideales y la temperatura absoluta. Y finalmente aquí tenemos la ecuación de velocidad de reacción, que contiene esta variable, bueno, multiplicado aquí por la segunda, ¿sí? Y por la presión parcial del metanol, y dividido todo entre este término en el que están las presiones parciales de los tres compuestos que ya mencionamos. Finalmente tenemos esta subrutina, que es la que pasa todos los datos al simulador para que ejecute las subrutinas que vimos en el video anterior. Se hace de esta manera. Hay un texto de varias líneas, de cadenas de caracteres, o sea, un arreglo de cadenas de caracteres, y en la posición 21, o sea que es la línea 21, ahí hemos puesto los datos. No los coloqué antes porque algunas subrutinas de las que se usaron en el video anterior se siguen empleando y usan valores anteriores, o sea, líneas de texto anteriores. Bueno, aquí a esta palabra la voy a modificar más adelante, pero bueno, ahorita está así. Le sumamos los datos que ya vimos anteriormente, o se los pegamos, pues. Y en la siguiente línea, en la 22, le estamos dando algunos datos que definimos anteriormente. Que solamente son estos, que corresponden a esta variable para saber si se está inicializando, si está en medio, se está terminando el cálculo, y se los proporcionamos y nos los va a devolver el programa. El valor del incremento del paso, las posiciones, donde inicia todos los pasos y donde va cada paso, el valor de eta para que lo grafique solamente, y aquí tenemos la velocidad de reacción que se le estamos dando, pero aún no, pero esta velocidad de reacción tiene que ser transformada dentro de
dentro del simulador. No recuerdo bien si estas son las unidades eh, que deben de ser. Posiblemente estas en libras mol por pie cúbico por centímetro, debido a que va a ser una concentración la que da la velocidad de reacción. Y dentro del simulador, cuando se ejecuta la subrutina, se le va a transformar a que quede en libras mol por pie cúbico por centímetro, y aquí en realidad está por segundo. Bueno, vamos a ver esta subrutina. Entonces, aquí en esta cadena de caracteres le mandamos estos datos, y con fun sin la S y la posición 21 se le indica al simulador que busque esta función dentro de él, haga los cálculos y después va a regresar. Y regresa colocando los resultados de acuerdo a lo que va a venir en el manual en la siguiente línea, que era la 22, sustituyendo los datos que le hemos dado. Y entonces necesitamos ahora recuperarlos, y para eso utilizamos esta función que es un parser, es decir, que va a ser, los valores los va a separar y nos los va a colocar en varias cadenas de caracteres que se llaman line 1, 2 y sucesivamente. Y esas cadenas de caracteres con la instrucción val las convertimos a números y las volvemos a colocar en las variables en las que le pasamos esta información, para que se vayan actualizando en cada iteración y para que las podamos usar también desde aquí. Pero además de eso, dentro de esas rutinas se va a estar modificando la corriente de salida, o que va a cada paso, la corriente 2, y va a utilizar la corriente de apoyo, la -9, para ir haciendo los cálculos. Finalmente, en la ecuación, en la corriente 22 van a estar los resultados. Bueno, vamos más arriba. Bueno, eso era cuando chequé la... Pero para aquí no va a dar el valor exacto, no lo da. Para que dé un valor más confiable hay que hacerlo en secciones, como se resuelve todo el reactor a través de pequeños pasos. Vamos más arriba. Y nos colocamos aquí donde viene el cálculo de la subrutina y lo corremos. Lo colocamos en este icono y damos clic, y están los resultados. Los copiamos. Aparte de eso, podemos ver aquí que el metanol acabó con una fracción mol muy pequeña. Y bueno, pasamos ahora a la interfase gráfica y pegamos los resultados, y con set point se colocan los puntos, con join points se unen, y aquí tenemos un bitmap que contiene lo que se encuentra alrededor de la pantalla, y lo tomé del video que mencioné.
Y vemos aquí que la temperatura corresponde a su valor. Este es el valor de eta que en el video viene aquí. Eso viene de un artículo al que hacen referencia. Y lo ajusté y viene un poco más para abajo. Pero el metanol no se consume totalmente. Debido sobre todo a que al aumentar la temperatura disminuye mucho la velocidad de reacción. Aquí en el video anterior lo comparé con los resultados del profesor Iván Darío, en el cual él utilizó Aspen para simular el proceso. La temperatura que calculó, aquí está en este bitmap, Thermobasic, pues es diferente a otros programas y tiene ciertas capacidades que no las encuentran en muchos lugares. Se parece mucho a Paint en algunas cosas, sin ser igual de poderoso, pero tiene otras cosas más enfocadas al trabajo que se hace aquí. Aquí vemos la temperatura que calculó el profesor. Esta. Y esta otra es la que debe de ser y la que hemos calculado. Por ejemplo, aquí voy a cortar, pero solamente se corta lo que se dibujó, porque lo que son bitmaps se mantiene. Cuando se copia, aquí con estos dos, este icono con dos papeles, se copia lo que se dibujó, y cuando se copia con el que tiene tres papeles, se copia todo lo que se dibujó y también lo que está en los bitmaps. Pasemos ahora al simulador para calcular. Bueno, aquí tenemos además, calculó el profesor la composición y pues sí da en su lugar. Pasemos ahora de nuevo al compilador y vamos a utilizar ahora un paso diferente. En vez de medio centímetro, vamos a utilizar 1.2 centímetros para dividirlo en 10 partes, todo el intervalo, que es como lo está en el video en el que hice referencia. Corremos, copiamos y pasamos a la interfase gráfica y lo pegamos, borramos lo anterior, colocamos los puntos, los unimos y ahora colocamos lo que debe de ser y vemos que al dar el paso más grande, pues la temperatura se va hacia abajo, por lo que es mejor seguirla dando de medio centímetro y no pasar ni a 1 ni a 1.2 centímetros. Pero aquí lo que quería era compararlo con lo de el video del profesor Iván Darío, en donde vemos que también se bajó la temperatura, pero más, ¿no? Con Aspen. Y la composición en los dos casos, en el mío y en el de él, pues da similar, ¿sí? Pero eso es pues por el paso que se utilizó. Pasemos de nuevo bueno, vamos a borrar este. Y
este otro. Y aquí podemos ver la composición del profesor Darío y la que calculamos, ¿no? Que coinciden. Pasemos de nuevo al simulador para un paso más. Y ahora vamos a utilizar un paso de 0.01 centímetros. Pues al ser tan pequeñito va a haber problemas con la precisión de las variables, pero va a dar más o menos resultados similares. En este caso se imprime solamente cada 10 iteraciones, y no en cada iteración. Bueno, entonces lo que quería sobre todo es mostrar el tiempo. En el video anterior, en este caso, tardó unos 6 segundos y ahora vamos a ver cuántos tarda. Y corremos. 1, 2, 3. Bueno, de 6 segundos del video anterior bajó a la mitad a 3 segundos. Y esto quiere decir que se calculó con este paso tan pequeño un total de 100 veces para 1 centímetro y 1200 veces para los 12 centímetros. A copiarlo y ver cómo queda. Y pasamos a la interfase gráfica. Y aquí lo podemos colocar. Bueno, y vamos a borrar lo anterior. Lo muestra así para que se viera, pero vamos a borrar lo anterior. Lo volvemos a colocar. Unimos y colocamos lo que debe de ser los resultados del video. Y bueno, ahora vamos a volverlo a calcular como fue inicialmente. Pasamos al compilador y vamos a ponerlo para que lo calcule cada medio centímetro. Y corremos, veamos, pasamos a la interfase gráfica, lo pegamos, borramos lo anterior, damos los puntos y los unimos y ponemos aquí los resultados del artículo. En donde vemos que la temperatura está en su lugar, pero la composición vemos que no se consumió todo el metanol, que quedó un poquito. Vamos a pasar ahora de nuevo al compilador y vamos ahora donde se encuentran los datos del reactor. Y aquí había previsto hacerlo con otros diámetros. Se pueden estudiar otras variables, pero vamos a hacerlo ahorita con 3.5 centímetros en vez de 4 de diámetro. Y lo corremos. Veamos. Pasamos a la interfase. Pegamos. Colocamos los puntos. No quería hacer esto, quería compararlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con
Control Z, están los resultados anteriores. Y vamos primero a unir estos y a colocar los valores anteriores. Bueno, entonces vemos que la temperatura está en su lugar. Vamos a borrarlo mejor. Estos son los resultados iniciales. Vamos a traer de nuevo los resultados que acabamos de calcular para estos son con un diámetro de 4 centímetros. Vamos a traer los resultados de 3.5 centímetros. Los pegamos y con set point los colocamos. Vemos que la temperatura se elevó tantito, pero al final está en su lugar. Pero sobre todo que la composición, bueno, que el metanol se consumió menos, ¿no? Y pues eso es lógico, ¿no? Vamos a pasar de nuevo al compilador y vamos a poner ahora un diámetro de 4.5 centímetros. Además vemos que del metanol quedó 6 por 10 a la menos 2 de concentración. Okay. Entonces lo corremos, veamos, vemos que la concentración de metanol bajó a 4 por 10 a la menos 4. Pasamos a la interfase gráfica y colocamos los resultados, los pegamos y los colocamos y vemos que ahora la composición se encuentra más cerca de los resultados que deben de ser y la temperatura se mantiene. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir esto solo con el valor inicial y el que calculamos ahorita. Estos serán los valores iniciales con un diámetro de 4 centímetros y vamos a pegar ahora a traer los resultados con un diámetro del reactor de 4.5 centímetros. Los pegamos y colocamos los puntos y vemos que ahora sí se encuentran en donde debe de ser la concentración y la temperatura se mantuvo más o menos igual. Vamos a borrar todo. Y ahora pegamos los resultados de la publicación. Y bueno, aquí ya se encuentran. Y si queremos volvemos a colocar lo de que tomamos de lo que se calculó con Aspen por el profesor Iván Darío Gil Chávez. Un saludo al profesor. Y la parte que corresponde aquí a la composición. Y bueno, con esto terminamos y nos vemos en otro video.
Un saludo y muchas gracias por su atención. Mm.